Continuamos con nuestro estudio semanal sobre el Apocalipsis y hoy veremos el capítulo 5, el rollo y el cordero. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí Juan nos está diciendo que vio un librito. Era un rollo pequeño de pergamino que tenía en la mano derecha. Y la tenía aquel que está sentado en el trono, es decir, el Padre. La mano derecha es la mano del honor, es la mano del poder y es la mano del gobierno. Apocalipsis 1:6a decía, tenía en su diestra 7 estrellas, o sea, eso habla de poder. Los libros de entonces eran muy diferentes a los de ahora, porque los de antes eran consistían en una larga tira de papiro o de pergamino que estaba escrita en columnas y esa se enrollaba en una vara vertical. Apocalipsis 6:14 en su parte A nos dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y se iba, ese pergamino se iba desenrollando y se volvía a enrollar conforme avanzaba la lectura. Generalmente estaba escrito solo por la cara de adentro, o sea, una sola parte tenía escrito. Pero a veces se escribía también por la cara del exterior, ¿verdad? O sea, por la parte de atrás. El nombre que recibían esos rollos entonces era del revés. Pero ¿por qué el rollo estaba completamente escrito por delante y por detrás de manera que ya no hubiera espacio? Porque ya no había espacio. Bueno, porque en ese rollo estaba escrita la voluntad y el decreto de Dios, pero completo, total e inapelable para toda la humanidad, el diablo y sus demonios. Y no había espacio para que pudiera añadirse nada, pero tampoco para que se le quitara. Apocalipsis 22:18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, se refiere al Apocalipsis, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El rollo y sus 7 sellos. En Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Al momento en que el Padre sostiene en su mano derecha el rollo sellado y sin abrir, significa que en ese momento el plan de Dios acerca de las cosas que han de ser después de estas no había sido revelado a nadie. Si el rollo que estaba sellado con 7 sellos hubiese permanecido cerrado, el plan de Dios no iba a ser revelado y mucho menos ejecutado. Entonces, el hecho de que se abriera significa que no solo se iba a revelar, sino que se iba a dar a conocer, sino que también se ejecutaría. O sea, se iba a poner por obra todo lo que allí decía. Apocalipsis 5:2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí vemos que surge un pregonero celestial. Y se trata de un ángel poderoso de parte de Dios Padre que preguntaba si había alguien digno de tomar la voluntad del Padre escrita en un libro sellado para el fin del fin, o sea, para el fin de los tiempos y sobre todo para ponerla por obra. Y Apocalipsis 5:3 dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, pero ni siquiera mirarlo. De entrada no se podía encontrar a nadie que fuera digno o que fuera capaz de abrir el contenido de ese rollo, ni siquiera de mirarlo. Y si el padre no encontraba a alguien que fuera digno de abrir el rollo, pues su voluntad no se iba a poder realizar en este mundo al final de los días. Ni siquiera la llamada por la iglesia romana reina del cielo lo puede abrir. Es más, ¿saben qué? Ni siquiera mirar el rollo, pero ¿saben por qué? Porque no existe nadie que sea reina del cielo. La Biblia no lo menciona. Bueno, pues el libro que contenía la voluntad de Dios en cuanto a su justicia y su juicio parecía que no se podía abrir porque aparentemente no había nadie digno o justificado para hacerlo. Y Apocalipsis 5:4 nos dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En ese momento, Juan estaba llorando
porque aparentemente no había manera de que la voluntad de Dios se hiciera, porque no había nadie que pudiera tomar el libro. A veces parece que no ocurre nada a nuestro alrededor. Parece que Dios está quieto y callado. Y este era uno de esos momentos. Y Juan llora porque sabe que si el rollo no se abre, no se va a llevar a cabo el juicio de Dios contra la humanidad rebelde y los reinos de este mundo, pues no vendrían a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Apocalipsis 11:15b dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso dice en Apocalipsis 11:15b. Pero en el 5:4, pues Juan lloraba porque aparentemente no había quien lo abriera. Bueno, Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, aquí vemos que en aquel momento uno de los ancianos que era representante de la iglesia glorificada, que ya había sido arrebatada y era triunfante, se acerca a Juan y le dice, no llores. Y le da un gran mensaje y le dice, mira, no hay motivo para que te entristezcas. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado. Y la frase el león de la tribu de Judá es una clara referencia a Génesis 49 del 9 al 10 que dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es una profecía donde Jacob, ya para morir, está profetizando que la venida del Mesías iba a surgir de la tribu de su hijo Judá. Y Mateo 1:2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Silo es otro nombre para el Mesías. El profeta Ezequiel parece referirse a la profecía del cetro y al término del Silo, cuando profetiza en Ezequiel 21:27, dice, la voltearé, voltearé, voltearé y no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, la raíz de David. O sea, y esa raíz de David apunta por su parte a Cristo como hijo y sucesor de David, que menciona Isaías 11:1, 11:10, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará supuesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En estas profecías se anuncia que el Mesías iba a retoñar del tronco familiar de Isaí, el padre de David. Recordemos que David fue el segundo rey de Israel y al parecer pues fue el más importante porque es del que más se tiene memoria. Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso dice Jesús ahí. Cristo Jesús, como león de la tribu de Judá, le arrebata la presa al diablo, que a causa de la rebelión del hombre se había apoderado de este mundo. Por eso el diablo ahorita es el príncipe de este mundo. No es el rey, es el príncipe. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí se le da una orden a Adán, pero por causa de su rebelión, sus hijos no pudieron cumplir el mandato de Dios de sojuzgar la tierra, porque enseña según a los Corintios 4 en su parte A que dice, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Y Juan 12:31b lo llama Satanás, que es el adversario de Dios, que se ha convertido en el Dios de este siglo y en el príncipe de este mundo.
Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, se convirtió en el Cordero de Dios para derrotar al diablo y redimirnos. Es en Él y a través de Él que vamos a cumplir con nuestro llamamiento de sojuzgar la tierra cuando Él vuelva. O sea, la profecía dada en Génesis 3:15 que dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. O sea, aquí se está refiriendo a Cristo el Cordero de Dios. Bueno, eso se cumplió en el Apocalipsis 5:5. Y este capítulo describe a Cristo como el león cordero, que es el único digno de iniciar la serie de juicios que van a romper el poder de la rebelión humana dirigida por Satanás. Cristo es el Dios hombre. Él es digno de liberar la ira de Dios que sojuzgará la tierra y llevará todo enemigo a la sumisión ante él. La santa ironía de Dios es que un cordero es el único digno de romper los sellos que refrenan su ira contra las fuerzas del mal. Es decir, fíjense, es a un cordero que representa la debilidad, porque ya sabemos las características del cordero. Se puede decir que es algo torpe, tiene de vista corta, siempre necesita, es débil. Bueno, por eso se piensa que es una paradoja, porque es a un cordero que representa la debilidad que Dios le ha permitido desatar el poder del juicio de Dios contra los opresores de la tierra. Dice primero a los Corintios 1:25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí la realidad es que la debilidad del Cordero de Dios es mucho más fuerte que el poder combinado de todos sus enemigos. Al oír las palabras del anciano anunciando la victoria de Cristo, también en relación a la apertura del rollo, pues el diablo se estremeció y tembló. Dice Apocalipsis 5, 6, 7, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. No dice que estaba inmolado, dice como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, veamos la posición que ocupa cada uno de los personajes aquí descritos. Por ejemplo, el Cordero. Él está sentado en medio del trono, está en medio del trono. Y esto concuerda con el Apocalipsis 3:21. Ahí se nos dice que Cristo está sentado en el trono de su Padre juntamente con él. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Dios Padre y Jesucristo gobiernan juntos. Bueno, al Cordero le siguen los 4 seres vivientes y a continuación, pues los 24 ancianos. Bueno, el Cordero simboliza en la Biblia 4 cosas. Simboliza mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Estas 4 cosas son más que suficientes para derrotar al enemigo. Pero además de Cordero, Cristo es león. Y como león venció al diablo llevando cautiva la cautividad. Dice Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yendo al matadero, a la cruz, sumiso y manso como cordero, venció al diablo. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Resucitando como león, libró de las garras del diablo y sus demonios a todos los que creemos en él y le hemos recibido. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio el derecho de que fueran hijos de Dios. Y luego el texto dice, estaba en pie un cordero como inmolado.
Aquí Juan señala que lo ve inmolado, es decir, o sea, lo ve sacrificado, pero está en pie, no está muerto. Por eso es como inmolado, o sea, no está muerto. Pero además lo ve echado en el suelo, lo ve vivo, lo ve resucitado, o sea, lo ve sacrificado porque el sacrificio tiene repercusiones para todos los tiempos posteriores, ¿verdad? De ahí que muchos van a ser salvos y van a recibir a Cristo aún durante la gran tribulación, ya cuando la iglesia no esté aquí, porque sí va a haber muchos gentiles, pero ya Dios no va a trabajar con ellos, va a trabajar con los judíos. Entonces, si ve al Cordero como inmolado, es porque tanto su muerte como su resurrección son hechos históricos que, aunque ya sucedieron en el tiempo, tienen vigencia eterna. De ahí que conserva las cicatrices como señales que apuntan a su función sacerdotal intercesora permanente. Y el texto de Apocalipsis sigue diciendo que tenía 7 cuernos. En la Biblia, el cuerno representa poder. Y bíblicamente 7 es el número de la plenitud. Por lo tanto, 7 cuernos representan el pleno poder. Dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Eso es lo que está diciendo. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, si termina el texto. Bueno, de la misma manera, esos 7 ojos representan plenitud de visión, omnisciencia y omnipresencia. Son atributos que son solamente de Dios. Además, esos 7 espíritus constituyen la persona del Espíritu Santo. Dice Isaías 11:1 y 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recordemos que aquel ángel fuerte estaba pregonando a gran voz quién iba a ser el digno de abrir el libro. Y no nada más de abrirlo, sino que iba a desatar los 7 sellos. Por lo tanto, el Cordero, tierno, manso, humilde, pero con corazón de león, el de la tribu de Judá, se acerca al trono del Padre y de su mano derecha y toma el libro. Bueno. Apocalipsis 5:8. El cielo entero, encabezado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, estalla en alabanza, reconocimiento y adoración al Cordero que tiene el libro en sus manos. Dios hecho hombre recibe el tributo debido de adoración de parte de sus santas criaturas. Se le adora con instrumentos musicales y se presentan ante él a manera de incienso en copas de oro, que son las oraciones de los santos de la tierra. Así son como incienso. El Salmo 141:2 nos dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. El concepto del incienso quemado como representación de las oraciones de los santos fue dado por Dios en el Antiguo Pacto, y eso lo podemos ver en Éxodo 30 del 1 al 10. En nuestra actual dispensación, en la dispensación de la gracia, que es la dispensación de la iglesia, nosotros no debemos de quemar incienso en nuestros devocionales, porque eso sería una cuestión pagana. Lo que tenemos que hacer es simplemente orar a Dios, porque eso representa el incienso quemado ante su presencia y es un grato olor para Dios, es como una ofrenda de olor grato para Dios. En el contexto de una adoración suprema ante el trono de Dios al Padre y al Cordero, nosotros vemos la enorme importancia que tienen para Dios las oraciones de los santos que están en el mismo contexto. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico o un cántico nuevo. Cantaban un nuevo cántico porque el mensaje era nuevo. El Cordero era el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ese himno claramente explica por qué el Cordero es el único digno y dice que porque él fue sacrificado y con su sangre pagó el precio de la justicia de Dios por todos los hombres y mayormente de los que creen en él.
Dice primero a Timoteo 4:10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y dice, sigue diciendo el texto del versículo 9, dice, has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo redimió, compró, rescató y liberó pueblo para Dios de entre todas las gentes de este planeta en todos los tiempos. Apocalipsis 5:10 dice, y les hiciste para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Esta es la traducción más exacta de este versículo. Hay que tomar en cuenta que no solo los 24 ancianos cantan ese cántico, lo cantan también los 4 seres vivientes que son seres angélicos y no son humanos. Por tanto, no se les puede aplicar ni la redención porque nunca han pecado, nunca pecaron, ni la realeza, porque eso es solo para la iglesia glorificada. Dice que reinará sobre la tierra. Esto tiene una importancia extraordinaria. Esto solamente se va a poder cumplir si se admite el reino mesiánico milenario, o sea, el reino de los 1000 años sobre la tierra. Todavía no se reina. Es un asunto del futuro. No se puede reinar antes de que el Señor tome posesión. Apocalipsis 5, 11 y 12. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esta vez Juan no solamente ve a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos alabando al cordero, porque ve juntamente con ellos a muchos ángeles y dice que su número era millones de millones. Lo que Juan vio fue la adoración universal al Cordero. Y dice que todos ellos decían a gran voz, el Cordero que fue sacrificado es el digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero es digno de recibir 7 componentes de la alabanza, que es el número de plenitud y perfección, que declara la plenitud y profundidad de su dignidad. Y aquí dice que tienen que tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Son 7 componentes de esa alabanza. Vamos a ver qué es lo que significa cada uno. Poder. El poder es la capacidad infinita que Dios tiene para llevar a cabo su voluntad. Las riquezas. Bueno, las riquezas no crean que son materiales. Es la abundancia de toda clase de recursos gloriosos que están a su disposición. La sabiduría de Dios es la capacidad, la destreza y cordura absolutas para planificar y poner por obra su conocimiento. La fortaleza. Aquí la fortaleza se entiende como fuerza. Eso significa que es el vigor, la robustez, la resistencia. Y en el caso del Señor es la omnipotencia, o sea, el todopoderoso. Honor. Es el reconocimiento, es la aceptación, es la consideración que se tienen hacia la dignidad del Señor. Gloria. ¿Qué es la gloria? Es la expresión del esplendor que emana de sus atributos divinos. Y la alabanza es la exaltación que el Cordero recibe y que merece a causa de su dignidad. Entonces, solo a Dios debemos alabar y adorar. Por lo tanto, al dirigir la alabanza al Cordero, pues estamos alabando a Dios porque Él también es Dios. Apocalipsis 13 y 14. 5, 13 y 14. Y a todo lo creado que esté en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se están imaginando la escena? Porque yo sí me la estoy imaginando.
Bueno, la proclamación de alabanza en Dios que sigue a los dos anteriores se lleva a cabo por toda la creación entera, por la creación entera en su totalidad. Y va dirigida al Padre y al Hijo por igual, porque los dos son uno, son Dios. Colosenses 1, 15 y 18 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí está hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la alabanza, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí vemos que la creación reconoce a su creador. Primera a los Corintios 15:24. Un día eso es lo que va a ocurrir. Cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando todas las cosas le estén sujetas. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A la declaración de alabanza de toda la creación, los 4 seres vivientes dicen amén. Los 24 ancianos se inclinan y adoran al Creador. Todas las cosas deben glorificar a Dios porque su voluntad es ejecutada en el universo. El trono gobierna y el Cordero reina. Evidentemente esto no se puede aplicar totalmente en este tiempo. Si no, miren, nada más echemos un ojo al mundo donde todas las cosas y las personas no glorifican a Dios. Ellos andan en su mundo. Se acuerdan de todo menos de Dios. A Dios nomás lo buscan y se acuerdan de Él cuando tienen algún problema. Pero ¿saben qué? Va a llegar el día cuando acontezca, como dice, las cosas que han de suceder después de estas. Que cuando el Rey venga y establezca su reino para siempre, tal y como leemos en la palabra, en Daniel 7, 13 al 14, que dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Así dice el texto. Bueno, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mientras tanto, la misma creación espera el momento en el cual se manifiesta el Señor y los que somos suyos con Él. El Señor nos bendiga.